Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Acá Rodrigo, el carpintero del Valle. Y hoy día vengo con un proyecto muy bacano. ¿Qué se preguntarán? Bueno, es un soporte para maceta en altura, ¿ya? Estas patas tiene más o menos, lo único que hice el diseño fue desglosarlo para saber más o menos las piezas que necesito cortar. Y la que me está causando pensar es este tipo de pata porque va en cortes angulares. Entonces, la mayoría de las veces cuando yo hago clase a mis alumnos les digo, es mejor pensar una sola vez, y aunque te lleve todo el día o 2 días, pero llevar a cabo una plantilla, una guía, una maestra, como quieran llamarle ustedes, para que esa plantilla tú te la hagas y después si de algún día te piden 50, 60 repeticiones, tú pesques esa plantilla y digas, puedo cortar, y después me pongo a armar. No estar midiendo a cada rato, cortando, midiendo a cada rato y cortando, que eso es tedioso, sobre todo en la carpintería. Y en este caso, me estoy haciendo la plantilla para cortar ese tipo de patas. Así que se los quiero mostrar a continuación para que ustedes vean más o menos cómo se va craneando uno para poder ir cortando estas patas. Así que ¡vamos! Ya, acá vamos a empezar con un tema un poquito tedioso para algunos, que muchas veces me dicen, no, tanto cálculo, pero de verdad, si la piensan una sola vez, después van a avanzar exponencialmente haciendo cualquier diseño. Esta es la madera que yo voy a utilizar para las patas. Y yo ya vi cómo quiero que queden mis patas. Aquí ya tiene una línea, llega hasta ahí, y otro corte angular hasta aquí. Si tuvieran una engluteadora telescópica, puede ser que estos ángulos le alcancen a cortarlo y no necesitarían esta maestra. En este caso es una maestra para la sierra de banco. Tengo 3,5 acá. 3,5 acá y los distintos ángulos que ya les expliqué, y acá llegan solamente para dejar un espacio del tamaño de esta misma madera, porque necesito que esta madera aquí me deje ese espacio para poder después hacerle un machambrado y hacerla ingresar hacia la otra. Entonces, ya teniendo eso, lo que voy a hacer yo es hacer calzar por mi canto de mi base, ¿ya? Es esencial esta base, ¿ya? Porque esta base después nosotros le vamos a hacer un riel que va aquí deslizarse por este tipo de cajeado. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hacer calzar estas marcas con el canto de mi base. Entonces, tomo ahí y la hago calzar esta línea que tengo acá con la línea de los 3,5 acá. Entonces, una vez ya hecho el calzo, estaríamos ok. Entonces digo, ya, lo hice calzar. Entonces ahora pesco una madera del mismo espesor de esta. ¿Para qué? Para que después mi prensa de superficie quede a la misma altura y me permita ver el apriete. Entonces, ahora yo hago calzar esta pieza acá. Y la voy marcando porque necesito que quede bien. Listo. Entonces, y necesito que también acá atrás no se me corra. Entonces también hago calzar esta pieza. Ahí. ¿Ok? Si ustedes ven, esta pieza de arriba también tiene un corte aquí angular. Pero es porque ya hice el cálculo de la otra parte que necesito cortar, que es la parte de abajo de mi pata. Entonces, ya tengo el calzo ahí. Hago calzar. Y estaríamos ok. Entonces, ya en esa posición, mis piezas quedarían para cortar la parte de arriba. Ahora necesito cortar esta parte de abajo que es más alargada. Entonces, hago lo mismo. Poso mi pieza acá y por eso tiene ese corte, ese tipo de corte, para que quede acá y me afirme bien y tenga un área de contacto buena. Y hago lo mismo, hago calzar este acá. Y hago calzar la línea por debajo. Con el canto, siempre es con el canto. Entonces ahí estaríamos. ¿Ya? Y esta pieza, ven, tuve que rectificar un poco, tuve que hacerla calzar un poquito más arriba. Entonces ya sé que con estos dos pivotes, o estos dos soportes, puedo hacer el corte de mis dos patas. Entonces ahora, ¿qué es lo que queda hacer? Es, ya teniendo las marcas, sacamos y vamos a hacerle por la parte de abajo el riel
de este mismo espesor para que mi superficie o área se deslice sin estarse moviendo, sino que este va a ser su soporte por debajo. Entonces yo solamente me voy a preocupar de deslizar esta pieza y que corte mis patas. Bueno, ya cortamos el riel en cámara rápida, pero más o menos es lo que tiene que ser de la profundidad de su cajeado en su mesa de trabajo y del ancho también. Pero el ancho en sí, o sea, la profundidad es importante, de que tiene que quedar a ras de esto, pero el ancho tiene que quedar un poquito suelto, pero no que haga un jugueteo muy grande para que no haya un juego dentro de la guía, pero que sí se deslice suavemente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calzar nuestra base a nuestro disco de corte, ya lo más apegadito posible, y abajo va a ir nuestro riel, pero le vamos a colocar cola fría para que dejarlo ahí que se repose un poquito. Después, al momento de levantar esta base, este salga pegado y lo podamos afirmar desde abajo hacia arriba. Entonces le vamos a hacer unos pequeños cajeados acá para poder después atornillar nuestro riel. Ojo, este es un riel de madera. Hay rieles que los venden, ya hay rieles que vienen listos ya para poder jugar con esto acá, y ustedes los compran y los van calzando a sus guías. En este caso yo lo estoy haciendo 100% artesanal porque existe la posibilidad, pero también lo puedes hacer. Ya le dimos un tiempo de secado y ahora vamos a retirar, ya, y así nos debiese quedar por la parte de abajo. Ahora vamos a ocupar unos tornillitos. Vamos a ver si nos sirven los de 1 pulgada. El torni. Y afirmamos. ¿Por qué le hicimos el cajeado? Para que no roce ningún tornillo con nuestro... Y una vez ya firmada, tuve que sacarle los tornillos de 1 pulgada, por igual pasaron una pequeña puntita y me iban a entorpecer la salida. Entonces ya tenemos nuestro riel guía, ¿ven? Que nos va a permitir deslizar nuestra plantilla sin que se nos mueva. Entonces ahora ya, una vez hecho esto, vamos a proceder a colocar todas las piezas que corresponden en la parte de arriba. Y ya afirmamos nuestro soporte, que nos va a permitir a nosotros hacer las distintas cortes angulares que necesitamos y que nuestras piezas no se muevan de donde necesitamos. Y ahora vamos a afirmar nuestras prensas de superficie que nos permitan a nosotros mantener nuestras piezas sin que se muevan al momento de pasar por la sierra. Y ya firmamos nuestras prensas a nuestra maestra. Ya son prensas de superficie, como les decía anteriormente, y su funcionalidad es apretar esto a mi maestra para que no se corra, y suena así. Eso quiere decir que ya se aseguró y mi pieza quedó fija a nuestra maestra. Eso quiere decir que a mí me deja la mano libre para no estar afirmándola y yo preocuparme solamente de deslizar mi maestra. A mis maestras yo siempre le hago un soporte para poder empujar, ya, porque aquí es suave y todo, pero cuando ya empieza a cortar con el disco ocurre una fuerza contraria que puede hacer que me deslice la mano y no quiero evitar ningún riesgo. Así que le vamos a colocar estos pivotes o estas manillas, que ustedes pueden hacer unas más bacanas, pero esto yo la atornillo a la superficie de mi maestra y me permite deslizar, y si llegara a haber una fuerza contraria no se me deslice la mano y así evitar cero riesgo. Así que las vamos a encolar
Y estas las coloco al final para que no me entorpezca en nada donde yo quisiera, porque si la hubiera colocado antes puede ser que me hubiera chocado con una de las patas. Así que las coloco al final. Y así estamos, dando casi finalizado esto para probar cómo nos van a quedar nuestras patitas. Y ya la tenemos lista, así que vamos a ir a hacer la prueba de rigor. Recuerden siempre dejarla bien a la medida, bien al tope de los calzos. Y afirmamos. Colocamos nuestras antiparras para proteger nuestros ojos. Encendemos y vamos. Destrabamos y tenemos nuestra pata lista para empezar a hacer nuestros soportes para maceta. El siguiente paso es esta simple maestra que me permite a mí trabajar con estas patas y poder hacer el encastre que yo les decía, donde van a ir nuestros palitos torcidos. Tiene dos topes que me permiten a mí llegar hasta el punto donde yo necesito hacer el primer corte en este lado y después la deslizo para acá y me permite hacer el otro corte acá con el ancho de la madera que vamos a ocupar para encastrar acá. La engluteadora tiene un tornillo acá, un pernito, que ustedes se lo tiran a fondo y les va a dar un tope para que esto no llegue hasta abajo, sino que llegue hasta cierta profundidad, que es así, ya va a llegar acá. Entonces, por ende, como tiene ese tope, siempre va a llegar a este corte. Esta maestra la hice también porque ustedes podrían decir, oye, pero ¿por qué no la pegaste a la base que trae la engluteadora? Bueno, una es porque este tope me permite a mí no estar tan cerca con mis dedos en la sierra, y lo otro es que me aleja para acá el tipo de corte. Entonces cuando yo bajo mi sierra, la parte más que llega más abajo de mi sierra circular es la que queda céntricamente acá, llega al centro de la madera. Entonces eso me permite que desbaste o sea, haga el corte parejito, ya se corte por ambos lados a la misma profundidad. Entonces, ya explicado eso, vamos a proceder a empezar a hacer el desbaste o el corte en sí, o los cortes consecutivos. Y ya le hicimos el sacado a nuestra pata. Acá tenemos el molde para el palito que va a ir acá para unir nuestras patas, y lo ideal es que entre así, ya preciso, que quede bien acoplado. ¿Para qué? Para que nuestra cola fría tenga el mayor área de contacto en todas las partes que va a ingresar acá. Esto es, acá después nosotros le vamos a colocar dos tarugos, ya, o sea, dos tornillos, pero le vamos a tapar los hoyitos con tarugo, para que eso le dé más firmeza todavía. Pero ya con el hecho de haberle hecho este machambrado, cuando nosotros posemos nuestra maceta acá, esto va a quedar muy resistente, muy resistente. Entonces ya tenemos lista nuestra pata con nuestro cajeado, con nuestro sacado. Ahora vamos a hacerle lo mismo, pero a nuestros soportes, que van a ir al medio también con un encastre aquí, ¿ya? De las mismas dimensiones de ese, pero con menos espacio, solamente con el espesor de la madera. Y como les explicaba anteriormente, estos van a ser nuestros tensores, ¿ya? Los que van a ir en el centro de nuestra maceta, uniendo nuestras patas, más o menos así. Eso van a administrarle ustedes las medidas según el diámetro que tengan de las macetas. Puede ser macetas más anchas, más angostitas, pero va a depender netamente para la maceta que ustedes lo necesiten hacer, o las que sean más estándar. En este caso, para mí, esta es la medida que me acomoda, y lo que hago es buscar el centro de mi tensor y hacerle un sacado para que quede así, ¿ya? Y esta madera calce dentro de este encastre y después lo podamos unir, ¿ya? Se le hace a ambos, ¿ya? Porque son dos tensores. Entonces ahora, ya teniendo vamos a empezar a hacerle el mismo cajeado que este modelo. Y ya logramos hacer nuestros dos tensores con nuestros respectivos encastres. Entonces, ¿qué vamos a lograr con eso? Que podamos unir estas dos maderas una vez que ya estén pegadas con nuestras patas y nos permita esto. Entonces, imagínense que acá y acá hay una pata, entonces después nosotros solamente vamos a hacer esto y estas van a quedar unidas. Y aquí vamos a colocar nuestra maceta. Entonces,
más o menos así va a ir en una pata, ya, es en un par de patas, y en el otro tiene que ir así. Entonces, para que cuando yo traiga el otro par de patas, esto encastre y se queden juntas. Y lo otro es que estoy pensando, solamente pensando, si ver que queda muy inestable lo que es la maceta aquí al medio, hacerle un círculo. Pero lo estoy pensando, así que por mientras, ahora lo que vamos a hacer es juntar estas piezas, esta pieza con nuestras respectivas dos patitas, bien encoladas y bien atornilladas. Así que vamos a ese paso. Entonces, ven, ya unimos nuestras patas con nuestros tensores y le hicimos dos agujeros acá con tornillos y esto los vamos a tapar con tarugos. Entonces, así más o menos nos queda. Ahora faltaría unir la otra pieza con la misma modalidad que les mostré anterior. Ya, también están los dos agujeros ahí. Vamos a encolar y así nos debería quedar. Ya tenemos nuestras dos patas, que a la vez van a ser una sola. Lo que hay que tener de referencia o presente en esto es que un encastre va hacia arriba del tensor y el otro encastre va hacia abajo. Entonces, para armarla, colocamos el encastre hacia arriba y después dejamos solamente posar el encastre que va hacia abajo sobre la otra parte y queda ahí. Ya podemos colocar cualquier recipiente arriba y lo va a soportar, es súper estable. Es como las patas de la nave de Trunks, aquellos fanáticos de Dragon Ball. Y podemos colocar cualquier maceta, ¿ya? Y lo otro es que esto es agregado. Vamos a tapar lo que son los agujeros con tarugos, que yo en varios videos ya he enseñado cómo hacerlo. Pero también en la parte de aquí del centro, acá, le voy a hacer un avellanado, ¿ya? Así como se lo hice acá, un avellanado, ¿para qué? Para que si ustedes lo van a vender así, después cuando llegue a donde el cliente lo arme, y vaya con un tornillito y junte estas dos piezas. Y eso le va a dar ya mucho más estabilidad y mucho más seguridad de que no se les va a caer o desarmar, que es imposible así ya, pero le da más seguridad. Así que ya con eso ya estamos casi terminando nuestro proyecto. Bueno amigos, ya estamos llegando al final de nuestro proyecto de alzador de macetas o maceteros. Le sacamos los últimos detalles, que fue taparle los tornillos, le hicimos un avellanado acá al medio para dejarlo fijo, si alguien lo quisiera dejar más fijo, que ya es estable. ¿Qué le podríamos agregar más? No sé, redondear los cantos aquí arriba, colocarle una base circular, pintarlo de distintos colores, y si va a estar en el exterior, poder agregarle algún impregnante de distintos tonos para protegerlo de la humedad y de la lluvia. Y más o menos eso se le podría agregar y quedaría bacano. Y bueno, ya llegamos al final. Y si te ha gustado este proyecto, no dudes en dejar tu like, en activar la campanita, así cuando suba videos te llegue al tiro notificación y sea uno de los primeros. Seguirme en mis redes sociales como El Carpintero del Valle y poder seguir creciendo en este hermoso oficio que es la carpintería. Nos estamos viendo.